Lo que no dice la lección como una contribución a la misma, uniendo al cielo y la tierra, vivir con Cristo, lección 11, por el versículo de memoria que dice, y sobre todo vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. En la época de Elías el pueblo había ido en pos del rey Acab y se había corrompido, y Elías pensaba que era el único en pos de Jehová. Mas Dios le dice que tiene 7000 rodillas que no se han doblado ante Baal ni lo han besado. Es decir, a pesar de la distancia entre ellos, estaban unidos en su amor por Jehová, a obedecerlo. Como sabe un padre, sus hijos le ama solo y únicamente cuando le obedecen. Hay la idea equivocada de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, siendo que fueron bautizados por el Espíritu Santo en el 50º día, que es lo que significa Pentecostés. Y como fue tarde aquel día, el primero de los sábados, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio, y les dijo, paz tengáis. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, enefisesen, de la raíz enfisao, infuso, y les dijo, recibid del Espíritu Santo. La palabra que usa para soplar es infuso. Y para hacer infuso, el objeto tiene que estar cerca. La promesa del Padre a nosotros no es Génesis 3:15, es el bautismo del Espíritu Santo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mediante una promesa, Elohim, Jehová, saca al pueblo de Israel de Egipto, la tierra que fluye leche y miel, donde iban a vivir bien, el cual fue un proceso de dos cruces, el del Mar Rojo y el del Jordán. El Padre, nuestro Padre, nos hace esta promesa de ser bautizados por el Espíritu Santo, el cual también es un proceso de traslación del reino de las tinieblas a su reino de luz, mediante el agua y del Espíritu para volver a ser hijos y así vivir en su presencia hasta que el Señor venga por nosotros. Jesucristo el Señor nos dio ejemplo. Al ser bautizado por Juan el Bautista por agua y al salir del agua el Espíritu en forma de paloma se posó sobre él. Y una voz del cielo se escuchó diciendo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado, luego después empieza su ministerio de servicio, de reconciliación, caminando en su presencia. El sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, ante su presencia, tenía que prepararse física e internamente. Si entraba con motivos impuros, moría. Jesucristo el Señor es nuestro sumo sacerdote, el cual mediante su sangre nos abrió el lugar santísimo celestial. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, así como el sumo sacerdote se preparaba para entrar ahí, Pablo nos dice de esta manera, acerquémonos con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pablo en otras partes dice que debemos llegar a la estatura y madurez del Señor Jesucristo, que pensemos como Él. El libro de Corintios dice, porque ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. La importancia del Espíritu Santo. Jesucristo fue enviado con un objetivo y un propósito. El objetivo, morir en la cruz, como sacrificio para nuestra salvación. ¿Para qué? El propósito, enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es enviado con un objetivo y propósito. El objetivo, mediante la regeneración, establecer amor, ágape, en nuestras vidas. ¿Para qué? El propósito para ser bautizados por el Espíritu Santo y así ser testigo de Jesucristo en Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. Es decir, el ministerio de la reconciliación. Arrepentidos en el Nuevo Testamento proviene del griego metanoite, del verbo metanoeo, derivado de otro verbo metanoia. Significa literalmente un cambio de mente, cambiar de forma de pensar. La cultura, hábitos, ritos y costumbres nos llevaban hacia el sur. Dios dice que nos arrepintamos, que adoptemos otra cultura. La del reino de los cielos se ha acercado, que nos lleva hacia el norte. Esto implica una transformación radical y profunda en la forma de pensar, la perspectiva y los sentimientos, el corazón. Ello resulta en un giro de 180 grados. No es paulatino. Muchos de nosotros, al saber de esta nueva cultura, queremos seguir con la que conocemos y nos produce seguridad. Aplican ellos a sí mismos. Más vale malo conocido que bueno por conocer. La hermana White hace énfasis en la regeneración, pero por el Espíritu Santo. Dice en El deseado de todas las gentes, edición de 1955, el capítulo 73, no se turbe vuestro corazón, en la página 617. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarlos el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia.
En síntesis, lo que está diciendo la hermana Huay es que si no pedimos el Espíritu Santo como agente regenerador, en vano murió Cristo. El fin de la obediencia es el servicio a Dios, solo y únicamente a Él, y por ende al prójimo. El que ayuda ve la necesidad, mas el que sirve ve a quién servir, y se sirve solo y únicamente a Dios. El que sirve al que está en necesidad ve a Jesucristo para servirle. Dice, y respondiendo el rey dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El que sirve al que no está en necesidad ve a Dios para servirle. ¿Cómo le sirve? Como ve a Dios, no piensa ni habla mal. No juzga ni condena, porque Dios está ahí. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esaú venía al encuentro con su hermano Jacob, con 400 hombres. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Suficiente tengo yo, hermano mío, sé para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Dijo el Señor, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Josué también dijo de esta manera, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La característica de vivir la nueva vida es el servicio a Dios y por ende al prójimo. Jesús los llamó y dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su sirviente. La palabra que usa en griego es diácono, que es el que sirve en su tiempo libre. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. La palabra que usa para esclavo en griego es doulos. Es decir, liderazgo, según Dios, no es cuántos te siguen, sino a cuántos sirves. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.